Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos? Si no me conocen, mi nombre es Isaí Gutiérrez. Soy uno de los pastores aquí en Grace y tengo el privilegio de seguir nuestra serie La Vista Panorámica, donde hemos estado viendo diferentes libros en la Biblia y estamos viendo en contexto cada carta. Pero antes de entrar en el libro que vamos a ver hoy, quiero compartir con ustedes algunas declaraciones que un líder le hizo a su congregación, a su iglesia. Y les quiero compartir estas declaraciones porque quiero escuchar y quiero que todos tengamos una pregunta en nuestra mente. ¿Qué es lo que está pasando en esta iglesia? Que un líder le puede hablar con esta intensidad a su iglesia. Escuchen, háganse esa pregunta. Esto es lo que le dijo este líder a su iglesia. Me maravillo de qué tanto ya se han confundido con lo que les he enseñado. Si alguien les anuncia un evangelio diferente, que sean maldecidos. Este líder le dice a su iglesia insensata. Temo que estoy trabajando en vano por ustedes. Y ahora resulta que soy su enemigo. Estoy perplejo con ustedes. Ojalá que las personas que los están confundiendo también se mutilaran. De aquí en adelante dice, ya ni me molesten. Wow, qué clase de pastor o líder le hablaría así a su propia iglesia. ¿Qué tendría que estar ocurriendo en esta iglesia, en esta congregación, para que alguien hable con tanta intensidad y pasión? Y si están pensando que era un pastor celebridad o algo así, un pastor tóxico, no fue eso, ni fue un pastor de TikTok, no fue un pastor de Facebook. Todo esto fue lo que me dijo Pastor Adrián. No se crean, no se crean. No, mi pastor no, ya los conozco. No, todo esto en realidad fue el apóstol Pablo hablándole y escribiéndole a la iglesia en Gálatas. Si tienen sus Biblias, empiecen a abrir al libro de Gálatas. Y quería empezar así con estas declaraciones. Estos fue diferentes versículos en el libro de Gálatas para empezar a entender el tono del libro. En esta manera le está hablando el apóstol Pablo a su iglesia. Y para nosotros naturalmente debe de venir una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en esta iglesia? Que el apóstol Pablo creyera que era aprobable hablarle así con tanta intensidad y pasión a esta iglesia. ¿Qué es lo que estaba pasando? Si vemos en contexto, ¿quién era la iglesia en Gálatas? La iglesia en Gálatas era una iglesia relativamente joven. Estaba ubicada en la provincia romana que era Galacia. Estaba compuesta por varias ciudades que conocemos gracias al primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Si vamos y no tienes que ir ahí, pero Hechos capítulo 13 al 14, capítulo 14 al 23, vemos estas diferentes ciudades: Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y de estas ciudades es hecho la iglesia de Gálatas. Y poco tiempo después de esa misión, vemos en Hechos 15. Vemos en Hechos 15 que surgió un problema muy serio. Y leemos que algunos hombres llegaron desde Judea enseñando a los creyentes gentiles que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Hubo judíos creyentes que les estaban enseñando a los creyentes gentiles: si no se circuncidan
al rito, conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y la carta esta es lo que responde claramente a esta controversia. Y en Hechos 15 vemos que hay un debate donde Pablo y Bernabé llegan al concilio de Jerusalén y ahí están Pablo, Bernabé, estos judaizantes, ahí están los apóstoles que sabemos que eran Pedro, Jacobo, Juan. Y esta carta nos enseña exactamente qué es lo que estaba pasando aquí, cuál es el debate, cuál es el argumento. Y para nosotros, ¿quién eran estos judaizantes? Estos judaizantes eran personas que insistían en que realmente que la fe en Cristo no era suficiente. Personas que promovían la adopción de las costumbres judías entre los creyentes gentiles, enseñando que dichas prácticas eran necesarias para la salvación. Entonces podemos entender un poco más el tono de Pablo. ¿Qué era tan importante? Y aquí lo encontramos, el problema que Pablo está viendo dentro de la iglesia. Los creyentes estaban comenzando a aceptar esta enseñanza diferente a la que ya habían recibido. Los judaizantes estaban atribuyendo las obras de la ley, específicamente la circuncisión, para la salvación. No era solo para seguir el rito, solo para seguir el hábito, pero era para ser aceptado por Dios y salvo. Y en otras palabras, ¿qué están diciendo? Que para ser salvo, para ser aceptado, Cristo no es suficiente, hay que añadir más. Y la tristeza de Pablo no era solo que estos maestros venían a predicar esto, era que la iglesia empezó a aceptar estos falsos doctrinas. Estaban aceptando sus enseñanzas, las estaban poniendo a práctica, y entendemos que Pablo no está reaccionando solo nomás impulsivamente, su corazón está destrozado por lo que está pasando en esta iglesia. Y por eso escribe con tanta pasión, por eso escribe con tanta intensidad. Eso nos lleva a la pregunta siguiente: si eso es lo que está pasando en el contexto de esta iglesia, ¿qué verdad estaba Pablo dispuesto a defender con tanta firmeza que incluso pronunció que las personas que los estaban confundiendo sean maldecidos? Hasta llegar a decir que ojalá se mutilaran, llevando su argumento a lo extremo. ¿Qué es la verdad que Pablo estaba dispuesto a enseñarle y a repetirse a esta iglesia en Gálatas? Si vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 16, encontramos esa respuesta, donde Pablo dice esto: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Y la carta de Gálatas gira alrededor de esa verdad, que tú y yo, que la iglesia es justificado únicamente por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y bueno, y si vemos esa verdad, ¿qué significa ser justificado? Ser justificado era un término legal. Era un término legal tomado de un tribunal que significa ser declarado justo, ¿verdad?
ser absuelto de toda acusación y tener toda culpa removida delante del juez. Y si esto era la justificación, ¿qué significa ser justificado delante de Dios? Es ser absuelto de todo nuestro pecado. Nuestra posición enfrente de Dios el Padre. So, seguimos a ver por qué era tan importante para Pablo que entendiera la iglesia de Gálatas esta verdad. Porque no era solo porque, oye, si quieren seguir la ley, ustedes síganlo así como hábito, algo como simbolismo. No era nada de eso. Ellos venían a enseñar que para ser justificado, para estar salvo, para ser aceptado por Dios, tenías que seguir haciendo estas obras. Y por eso seguimos viendo y entendiendo la pasión en cual Pablo hablaba. Y si Gálatas 2:16, si la justificación por la fe es el corazón de la carta, entonces todo lo demás se empieza a desarrollar de esa verdad. Si vemos la estructura de Gálatas, lo vamos a ver en estos tres puntos. Hay 6 capítulos en Gálatas. Los primeros 2 capítulos es el predicador de la justificación. Capítulos 3 y 4, los principios de la justificación. Y capítulos 5 y 6, los privilegios de la justificación. Porque sobre todo esto, Pablo les quiere hacer entender cómo somos justificados. ¿Cómo somos justificados? Si vemos el primer punto, el predicador de la justificación, en los primeros 2 capítulos, vemos que los judaizantes no solamente estaban enseñando que la circuncisión era necesaria para alcanzar la salvación, también estaban intentando desacreditar la autoridad del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si ellos pueden desacreditar que él tiene cualquier autoridad sobre la iglesia, si ellos pueden decir que, oye, el apóstol Pablo pues en realidad no sabe, nomás es un mensajero y todo lo que está diciendo va contra lo que nosotros estamos escuchando de los 12 apóstoles. Y si ellos pueden desacreditar la autoridad del apóstol Pablo, entonces ellos desacreditan el mensaje con la que Pablo venía. Otra vez ellos decían que simplemente era un mensajero y lo acusaban que esta enseñanza que él les daba era completamente desacuerdo a lo que estaba enseñando Pedro, Jacobo y Juan. Y por eso Pablo comienza la carta así, Gálatas capítulo 1, versículo 1, vayan ahí. ¿Cómo comienza Pablo? Dice, les escribe Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Durante los primeros 2 capítulos, Pablo dedica gran parte de su argumento solo para narrar su propia historia. Explica cómo él fue llamado directamente por Cristo, cómo él recibió el evangelio por Cristo mismo. Y como años después, los mismos pilares de la iglesia, Pedro, Jacobo y Juan, ellos reconocieron y aceptaron el mensaje en que llevaba Pablo. Pero las acusaciones ni terminaban ahí. Los judaizantes también decían que Pablo era un hipócrita, que él todavía en otros lugares, él todavía guardaba la ley.
y solo decía las cosas y daba el mensaje a las personas como ellos lo querían escuchar. Que él nomás estaba tratando de agarrar fama. Pero por eso responde en esta carta Pablo por cada una y cada de esas acusaciones. Porque imagínense si ustedes esta semana pasada dijeron, no, pues no me sentía muy bien, tuve que ir al doctor y le están explicando a un amigo, una amiga, oye, pues esto es lo que estaba pasando y este doctor es el que me dio este medicamento y esta medicina y que les responda ese amigo, esa amiga, no hombre, ese doctor ni fue a la escuela. No, yo sé que ese ni sabe lo que está diciendo, yo no tomaría esa medicina. ¿Qué es lo que harías tú? No, pues tengo que ver si es real. So vas con ese doctor y le preguntas, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Eso es verdad? ¿Por qué se defendería ese doctor? Si tú dices es orgullo, ego, sea lo que sea, en realidad la defensa de esta persona, de este doctor o doctora que diría, oye, no, yo fui a esta escuela, yo tengo esta licencia, yo he estado haciendo esto por cuántos años, toda esa defensa es porque la confianza de sus pacientes sería tan importante para él o ella. Porque si no confían en él, entonces no van a tomar lo que él dice como verdad. Entonces, en esencia, esto es lo que estamos viendo Pablo hacer en los primeros 2 capítulos. Él tiene que dar defensa sobre su historia, qué es lo que ha pasado en él, cómo él ha tenido experiencias con los otros apóstoles para dar defensa, que él no fue llamado por hombre, pero que fue llamado por Cristo Jesús mismo. Si la iglesia podía tener confianza en el mensajero, en el predicador, entonces pueden tener confianza en el mensaje. Y hay 2 cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Si vemos el contexto de todo esto, podemos caer en cada lugar como los judaizantes. Hay algo que está pasando en la cultura cristiana, especialmente aquí en América, que estamos bien listos, muy listos para empezar a decir, no, esta persona no predica como predica mi pastor, o no predica como mi pastor favorito. Y no creo que lo está diciendo bien, ni sé en realidad si creen lo que yo creo o si creen la verdad, ni sé en verdad si son creyentes. No hacen lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia. No adoran como nosotros, no oran como nosotros. Y a lo mejor tú y yo no estamos haciendo acusaciones como los judaizantes al apóstol Pablo, pero lo hacemos muy fácil en caer en juzgar a creyentes, a otros creyentes. Y muy fácil de nuestra lengua sale, no sé si son creyentes, no sé si en realidad tienen fe. Y la segunda cosa también es que se nos hace muy fácil a nosotros defender nuestro orgullo, ¿verdad? Si alguien está diciendo algo de ti, está muy fácil defender nuestro orgullo, nuestro ego. Pero lo que vemos aquí de Pablo es una defensa al evangelio. Y para nosotros a veces se nos hace muy difícil defender el evangelio. Y no estoy diciendo que hay que salir y hacer debate a debate para defender el evangelio. El defender la verdad de Cristo también se puede ver en la comunidad. En poder decir y llamar a gente y dirigir a gente a la palabra de Dios sin temer que va a haber ofensa. Sin temer que pues no me van a ver bien. Aquí va mi reputación. El defender el evangelio, el defender la verdad es tener la confianza
que como creyentes todos juntos podemos dirigirnos a la verdad y a una sola verdad. Ahora que Pablo ha establecido por qué él debe de ser reconocido como un mensajero confiable y un verdadero apóstol de Jesucristo, está listo para enfrentar el debate principal, la verdad. Ya defendió el mensajero, ahora va a defender el mensaje. Y en los capítulos 3 y 4, él va a enseñar los principios de la justificación. Va a desarrollar estos principios que sostienen esta doctrina, que somos justificados por la fe. Y su argumento es sencillo, pero es tan importante. En Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice Pablo así: y es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Pablo demuestra una y otra vez que nadie puede alcanzar una posición correcta delante de Dios por medio de la ley, por medio de sus propias obras. La ley nunca fue dada para salvar. Fue dada para revelar nuestro pecado. Fue un maestro que nos condujo a Cristo Jesús. La justificación siempre ha sido por la fe. Y Pablo describe esto, hasta dice que en los días de Abraham esta verdad ha sido. Siempre ha sido por la fe en la palabra de Dios. Y siempre se ha encontrado su cumplimiento en Cristo. Y una de las ilustraciones más hermosas de esta verdad, Pablo lo escribe en Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Así lo describe Pablo. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que él está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero por medio de Dios. Antes de Cristo, tú y yo éramos esclavos, éramos prisioneros de nuestro pecado, vivíamos bajo esa condenación porque jamás tú y yo podríamos cumplir perfectamente la ley. Pero cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo para perdonarnos, para librarnos de esa condenación y para adoptarnos como hijos. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Y porque somos hijos, Dios envió a su Espíritu, al Espíritu de su Hijo, dentro de nosotros para que íntimamente le clamemos a Dios: Abba, Padre. Qué verdad tan extraordinario. Ahora nosotros podemos vivir en esa aceptación, no porque lo que hacemos nosotros, sino porque Cristo fue dado para nosotros. Antes éramos esclavos y ahora obedecemos como hijos. Y por estos dos capítulos 3 y 4, Pablo enseña esta verdad. Que ya no somos
esclavos de la ley, de obras, sino hemos sido liberados y justificados por la fe. Y hay que hacernos una pregunta a nosotros mismos cuando estamos leyendo esto también. Porque a veces we get lost, nos perdimos. Nos perdimos cuando estamos leyendo esto y no pensamos que muchas veces nosotros podemos ser como los judaizantes. A lo mejor tú y yo no le estamos exigiendo a la gente que se circunciden, pero tenemos una lista. Tenemos una lista. ¿Cómo se ve esta persona? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es? Como si no está leyendo la Biblia como yo la estoy leyendo, si no está leyendo otros libros como yo los leo, si no está orando como yo oro, si no está llegando a la iglesia como yo llego a la iglesia cada domingo. Y a lo mejor tú y yo no estamos diciendo que tienes que hacer todas estas cosas para ser salvos, pero muchas veces los ponemos en otra categoría de cristianos, como si nosotros somos más que ellos. Y le exigimos a la gente que debe de orar como nosotros creemos que deben de orar. Que deben de escuchar la música correcta, que deben de adorar como nosotros, que no, hombre, esa iglesia no canta como nosotros, esa iglesia no lee la traducción correcta de la Biblia, no educan a sus hijos como nosotros, no votan como nosotros, y poco a poco, sin darnos cuenta, creamos esa lista de requisitos que Dios nunca nos dio. Y otra vez, tal vez nunca llegamos nosotros a decir que tienen que hacer todas esas cosas para ser salvo, pero sí nos creemos más que ellos. Y esa es precisamente el legalismo con la que venían esos judaizantes también. Ese era el legalismo que le quebraba el corazón al apóstol Pablo. Convierte todas nuestras preferencias como mandamientos de Dios. Tomamos esas convicciones personales y se las exigimos de todos los demás. Y si no cumplen nuestras expectativas, entonces no la están haciendo bien. Y ni sé si son cristianos verdaderos. Pero iglesia, nosotros somos aceptados por la justicia de Cristo, no por la nuestra. Y debemos de tener mucho cuidado de no obligar a otros que ellos se tienen que ganar esa aceptación. Pero es concedido gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Finalmente Pablo llega al llamado práctico de toda la carta. La justificación no es simplemente una doctrina para escuchar y para entender, es una realidad que transforma la vida de su iglesia. Y algunos pueden pensar, bueno, si yo soy justificado únicamente por la fe y no por las obras, entonces, ¿qué importa cómo vivo yo? Pero Pablo responde exactamente con lo contrario. La justificación produce una vida transformada. Nosotros ya no obedecemos para ser aceptados por Dios, obedecemos porque ya hemos sido aceptados por Dios. Y por los capítulos 5 y 6, el apóstol Pablo nos habla de los privilegios de la justificación, que hemos sido incorporados a la familia de Dios. Nuestra vida cambia por completo. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Y en Gálatas capítulo 5 versículo 1,
Pablo dice así: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Otra vez, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Este era el problema que Pablo veía con su iglesia, que estaban regresando a la esclavitud. Y es la tentación que fue de ese día y ese entonces y que sigue y puede seguir hasta hoy en día, iglesia. ¿Qué significa no volver al yugo de esclavitud? ¿Cómo se ve una vida que sigue haciendo eso? Se ve como esos momentos donde creemos que estamos fallándole a Dios y empezamos a pensar, no, yo no puedo orar hoy. No puedo llegar a la oración porque no estoy bien con Dios. No, yo no puedo ir a la iglesia todavía, no, yo todavía tengo que hacerme bien, arreglar cosas en mi vida porque no estoy bien con Dios. No, yo no puedo estar en comunidad con otros creyentes, con la iglesia, porque no estoy bien. Y poco a poco empezamos a vivir en esa esclavitud, que creemos que nosotros nos tenemos que arreglar. Nosotros nos tenemos que limpiar del pecado para llegar con Dios, para llegar con Cristo, para llegar con su iglesia. Y empezamos a creer esa verdad. Y se va a cada área de nuestras vidas. Y esa esclavitud no viene de un espíritu de libertad, sino vivimos con un espíritu de temor. Porque no, yo no le puedo decir a nadie lo que está pasando en mi vida. ¿Qué van a creer? ¿Que no sigo a Cristo? ¿Que no confío en Él? Y nos aferramos a esa esclavitud. Y vivimos en esa esclavitud y se hace bien oscuro. Y nos sentimos muy solos. Y esto nos debe de aquebrantar el corazón. Porque Dios no nos dio un espíritu de temor, nos dio un espíritu de libertad. ¿Y cómo se ve entonces una vida que entiende que somos justificados por la fe y solo por la fe? Una vida en esa libertad se ve como una persona que puede llegar con Dios cada cuando falle. Listo para confesar, listo para arrepentirse, listo para dar su vida. Se ve como la persona que está listo para ser vulnerable con su iglesia, con su comunidad. ¿Por qué? Porque esa libertad, esa fe nos deja ver la gloria de Dios y no nuestra reputación, no nuestro orgullo. Si la justificación es por la fe, si Dios nos ha dado el espíritu de libertad en estar viviendo en eso, entonces, iglesia, nosotros podemos estar listos, abrir nuestros corazones y enseñarle a cualquier persona: estas son las gracias, la gracia que me está dando Dios.
Pablo dice de los judaizantes que ellos lo que deseaban era agradar en la carne para obligarlos a hacer esa ley. Y unos versículos después añade que ellos querían gloriarse ellos mismos en la carne de ustedes, de la iglesia. Querían ellos ver resultados visibles, ellos querían poder señalar en esas vidas y dar algo que ellos se puedan presumir. Pero Pablo rechaza todo eso, todo orgullo espiritual, porque en Gálatas 6:14 Pablo dice esto: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz destruye cualquier motivo que tengamos para actarnos de nosotros mismos. En la cruz de Jesús recordamos que lo único que aportamos a nuestra salvación fue el pecado que hizo necesaria la muerte de Cristo. Toda bendición espiritual hoy lo disfrutamos porque hemos recibido el Espíritu Santo de Jesús. Entonces, para nosotros una vida en la fe significa dándonos completamente a esa verdad. Y al terminar esta carta descubrimos que el mensaje de Gálatas era tan necesario para la iglesia, era tan importante para Pablo, que empezamos con el tono. Pero para nosotros siempre va a existir esa tentación de seguir en nuestras obras, esa tentación de tratar de ser aceptados por nuestras obras. Pero es tan importante para nosotros entender, iglesia, que nosotros hemos sido llamados solamente por la fe y que esa verdad nos lleva a ser gente que vive en esa libertad. Que siempre, cada día, tú y yo podemos venir a Dios el Padre, porque Cristo ha hecho esa manera por nosotros. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. Que esa verdad no solamente nos entre a la cabeza, pero que nos transforme. Que también la manera en que vivimos tú y yo, vivimos en esa libertad hasta que el día que Cristo regrese. Vamos a orar, iglesia. Padre, perdónanos. Primeramente, perdónanos porque hay a veces donde sí exigimos de otras personas lo que tú no has exigido en tus escrituras. Perdónanos por las listas de requisitos que tenemos en nuestra mente. Y que seamos gente y un pueblo que confíe totalmente en tu poder. Que tú eres Dios y nosotros no lo somos. Padre, perdónanos por los momentos cuando no venimos a ti, porque tenemos temor, porque creemos que nosotros tenemos que tener todo perfectamente. Perdónanos. Y que nuestra esperanza es que seamos una iglesia que en realidad entienda esa verdad y que viva en esa libertad, que ahora podemos venir a ti, Dios, por Cristo, que podemos estar en el cuerpo de Cristo, en tu iglesia,
en esa libertad, siendo gente que está listos para enseñar tu gracia, para darte a ti gloria, sin temor de nuestro orgullo, nuestro ego. Que seamos una gente listos para honrarte a ti y solo a ti. Y oramos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.